Bienvenidos a este espacio de seminario permanente, una construcción realizada desde los programas de gestión cultural y comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia y de la licenciatura en estudios del arte y gestión cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Un espacio indudablemente importante, como lo planteábamos ya con el maestro Gilberto, de aprender y de experiencias. A propósito, presento entonces al licenciado Gilberto Poblano Sánchez. Él nos va a participar su ponencia, La cultura del odio. Maestro, muy bienvenido y muchas gracias por su participación. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Buena tarde a todas y a todos. Pues bien, como ya nos dice el maestro, la charla es un poco sobre la cultura del odio. Para estructurarla de una manera sencilla, va a ir con 4 subtítulos, digamos. El primero sería pues como conceptos de cultura, bastante generales, que simplemente nos van a ayudar para aterrizar un poco el tema. Después, la situación de la cultura del odio en México, un poco de la situación global, que es básicamente cómo se traslada a las redes sociales, y finalmente, pues algunas propuestas para que tengamos una forma de enfrentar esta cultura del odio que existe muy arraigada entre nosotros. Voy a compartirles una presentación. Y bien, de alguna forma, pues la cultura del odio existe, pienso, sin que nos demos cuenta, en todo el mundo y tiene orígenes diferentes. La característica que tiene es que generalmente está oculta, digamos, la ejercemos de manera inconsciente y pues debido a ello es que permea tan duro en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, yendo a el primer concepto o la primera parte, pues bueno, podemos pensar el concepto de una manera bastante general, que son, bueno, esto varía, depende de las ramas de estudio, el concepto de cultura, pero de una forma así totalmente general es pues todo lo que hace el hombre fuera de su concepción biológica, es decir, pues todo lo que hace de una manera rompiendo precisamente la tierra, repirámoslo así. Un autor que nos va a dar 3 conceptos bastante importantes para esta charla va a ser Zygmunt Bauman. Él habla de que la cultura puede englobarse desde 3 nociones diversas. La primera, que es la cultura como un concepto jerárquico. La segunda, que es la cultura como un concepto diferencial. Y la tercera, que es la cultura como un concepto genérico. Hablando del primero, que sería como un concepto jerárquico, pues tiene algunas características que son bastante primordiales. Es el primero, uno de ellos, que se conoce o se experimenta a través de la vida cotidiana, es decir, esta cultura como concepto jerárquico la vivimos todos los días, independientemente de si somos conscientes o no de ellos. También, pues bueno, eso de ser que se da también de una manera inconsciente y tiene un nivel de adecuación, es decir, puede ir cambiando de acuerdo a cómo vamos cambiando nuestra forma de pensamiento o de cómo nosotros nos vamos desenvolviendo de nuestro grupo cultural. También, pues, una de sus características es que para estar más arriba en esta jerarquía cultural, pues se requiere de una formación, se requiere de una educación, así como del conocimiento de las propias reglas del grupo, de cómo funciona el grupo, porque si no sabemos o tenemos conciencia de cómo funciona el grupo en el que nos desenvolvemos, pues fácilmente nos vamos a ir dejando llevar por la corriente y no vamos a ser partícipes de esta cultura más que como personas que la viven diariamente y la generan, pero sin tratar de aportar nada realmente a ella. Y pues bueno, finalmente, debido a que es una cuestión jerárquica, el privilegio es una de las cosas que hace que estés más arriba dentro de esta forma cultural o dentro de esta forma o este concepto de ver la cultura. Todos pues siempre tenemos privilegios a lo largo de nuestra vida. Los privilegios también siempre pueden ir cambiando y es importante darnos cuenta de ello. Después, la cultura como un concepto diferencial, pues básicamente nos sirve para diferenciar a grupos entre sí, diferentes grupos culturales, que cada uno de ellos tiene su propia jerarquía, su propia estructura, y las cosas que son diferentes en cada uno de esos grupos, pues es lo que nos hace alejarnos o acercarnos a ellos
Y esas cosas o estas formas que tiene cada uno de los grupos, pues se basan en usos y costumbres, es decir, en el comportamiento y la tradición que vamos adquiriendo y vamos heredando a su vez, mientras vamos siendo partícipes de cada uno de los grupos. Y de alguna forma nos sirve como una defensa también ante otras formas de entender el mundo. Esto pues de alguna manera pudiera llegar a ser benéfico si se pensara de una manera romántica, pero también entendamos que pues la cultura no tiene necesariamente, o quienes utilizamos la cultura no la usamos necesariamente para hacer una construcción adecuada de civilidad. Por el contrario, pues puede usarse para atacar o desprestigiar a otros. Y finalmente, el concepto genérico de cultura. Este se da ya a través de los símbolos y significados que se dan en el lenguaje interno de cada uno de los grupos culturales. Así pues, podemos ver que la cultura se da dentro de un grupo con un lenguaje propio y con una forma de ser y con una forma de construirse propias, que muchas veces estos diferentes grupos pueden llegar a chocar con otros, y eso de alguna manera puede empezar a generar este odio soslayado. Una vez que tenemos, digamos, esta base de estos conceptos que nos van a servir para la siguiente plática, bueno, falta uno de Michel Foucault, perdón, él dice que él plantea la cultura y la educación como un medio sutil de control y dominio. Esto a través de la normalización, que eso es algo pues bastante importante. Nosotros no nos damos cuenta cómo las formas culturales o cómo esos usos y costumbres que tenemos los normalizamos, y agentes o actos que son violentos pueden llegar a resultar comunes dentro de una cultura y nunca reflexionamos en ello. Y pues bueno, esto sucede gracias al lenguaje y define los discursos que son basados generalmente en opuestos. Yo o todos llegamos a pensar generalmente que nuestra forma de vida es la adecuada y que tenemos la razón, y que aquellos grupos culturales que chocan con nuestra visión de vida o que agreden nuestros usos y costumbres, pues son los malos, ¿no? Todos siempre creemos ser los buenos y muchas veces no reflexionamos que realmente muchos de nuestros actos pueden llegar a ser equívocos. Y bien, ahora sí pasamos a la siguiente parte, que es la situación en México, llamémoslo de alguna forma. Esto va a servir únicamente como un pequeño ejemplo de cómo es que esta cultura del odio puede llegar a tener un origen en México, porque pueden llegar a ser también diversos. Y pues como decía, en cada parte del mundo estoy seguro que existen fenómenos específicos que llevan a las personas y a los ciudadanos pues a ejercer violencia o ejercer odio. Como bien se sabe, pues México a lo largo de los años pues ha construido una cultura, o diferentes culturas, mejor dicho, dentro de su territorio, lo que lo hace un país con mucha riqueza cultural. Pero también eso hace que el hecho de que existan grupos tan diversos y con pensamientos tan diferentes, pues pueda llegar a generar choque entre ellos. De acuerdo a Miguel de León Portilla, entre los años 1427 a 1430, existió un consejero de un Huey Tlatoani, que el Huey Tlatoani era algo así como el rey en el prehispanismo, que se llamaba Tlacaelel. Este personaje pues era un gran estratega, una persona bastante culto, y es quien de alguna manera idealiza o genera el plan de cómo se va a dar la gran expansión de los mexicas hacia el sur de lo que es hoy el territorio mexicano. De esta forma, con esta creación que él hace de algo que se denomina la Triple Alianza, que es la conjunción de tres reinos, que es el de Tenochtitlán, el de Tlacopan y Texcoco, pues ellos comienzan a invadir y conquistar los diferentes grupos que existían en esa época, para pues tenerlos bajo su yugo y cobrar pues de alguna manera pues un vasallaje, ¿no? Estas conquistas pues llegan hasta Chiapas y Guatemala. Bien, esa se me repitió. En el año de 1519, con la llegada de Hernán Cortés, pues comienza a desmoronarse ese orden que los mexicas habían establecido a lo largo del territorio. Grupos como el de los tlaxcaltecas y o los totonacas, entre otros muchos,
se unen a Cortés porque pensaron que ellos de alguna manera iban a librarse de ese yugo que tenían bajo el Imperio Mexica, que iban a dejar de pagar sus impuestos, que iban a poder ejercer su cultura sin presiones, y pues vemos que este hecho no es así, hoy en día lo sabemos, pero en aquel momento ellos lo creyeron, y gracias a eso es que se da una conquista por parte de los españoles. ¿Qué produce este fenómeno? Pues por un lado tenemos que desde que el Imperio Mexica estaba reinando, ya existía un odio hacia un grupo cultural que era hegemónico y predominante, pero en el momento que se sienten engañados todos los demás grupos, todos estos grupos que se unieron a los españoles, eh, pues lo único que generan o tienen es una sensación de pérdida y de enojo, porque ahora además pierden sus dioses, pierden las pocas tradiciones que tenían o las tradiciones que habían logrado empatar con el Imperio Mexica, pierden su lengua, pierden todo lo que tenían de alguna forma, y esta pérdida se convierte en una herencia de desacreditación y odio que se va heredando de una generación en otra. Hay una cuestión en donde los indígenas consideran pues a los españoles como una raza a la que deben odiar porque les habían arrebatado todo lo que tenían, toda su cultura, su territorio, a sus dioses, su propio lenguaje. Pero también a los mestizos los odiaban por considerarlos pues una raza inferior, una casta inferior, debido a que eran de padres españoles, y de alguna manera generaba también un odio hacia las madres indígenas por el hecho de que habían sido ultrajadas o por el hecho de que se creía que ellas se habían prestado sin honor a tener hijos de españoles. Por su parte, pues los españoles también consideraban a los indígenas como una raza inferior, y también a estos mestizos como pues, seres despreciables porque no pertenecían a su raza. Entonces, también incluso los españoles que nacen en esta Nueva España, pues no tienen una tierra que sientan como suya. Todos ellos han perdido su tierra, que es el lugar que les da pertenencia, y eso los hace sentirse vacíos y hacen que ese enojo y esa rabia, esa desacreditación, pues sea lo único a lo que puedan arraigarse o a lo que puedan aferrarse. Y pues bueno, Octavio Paz ya lo comentaba en el ensayo de los hijos de la Malinche, con esta frase de Viva México, hijos de la chingada, que por un lado quiere exaltar aquello que sentimos que es nuestro, pero por el otro lado ofendemos aquello que es lo que nos ha dado o nos ha generado la vida. También de ahí pues es muy posible que vengan todas estas ideas tan exacerbadas en el mexicano sobre la misoginia, porque como la diosa madre Tonatzin había abandonado a sus hijos para que fueran conquistados por los españoles, y siglos después con la Virgen de Guadalupe, cómo podía ser que la Virgen no los protegiera y no hiciera justicia por todas las adversidades y por todos los actos violentos que habían sufrido a lo largo de la historia. Entonces, este pensamiento comienza a quedarse bien arraigado y es lo que da esta noción del mexicano a través de la Revolución Mexicana. Se crea esta idea del mexicano, pero pues el mexicano siempre es un hijo de la chingada. Viene de ser el hijo de alguien violado, de un ser que ha sufrido. Hoy en día, una de las palabras que aquí en México se utilizan con mucha frecuencia es la de pendejo, y prácticamente tiene este sentido del que habla Octavio Paz en su ensayo de los hijos de la Malinche. Por un lado, se usa para desacreditar, y por el otro, quien la pronuncia, la utiliza para hacerse notar, para sentir que es superior, que es alguien, y no importa qué credo tengamos, qué estrato social tengamos, qué nivel educativo tengamos. En México todos utilizamos la palabra pendejo para sentirnos superior y para que alguien que piensa diferente a nosotros sea inferior ante nosotros o ante nuestra visión de mundo. Entonces, pues entonces podemos darnos cuenta cómo es que va surgiendo este odio que vamos practicando todos los días a través de nuestros actos, y lo hacemos de manera poco pensante, poco congruente incluso.
De aquí pasamos a una situación de alguna manera global. Esto pues, obviamente se podría ampliar muchísimo, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar así de moderado. Cuando se da en los años 90 el auge del Internet y posteriormente en el 2000 el auge de las redes sociales, de alguna manera se nos da la oportunidad de democratizar el conocimiento y de brindar mayores oportunidades para crear diálogos, vínculos que permitan formar puentes en donde la cultura sea realmente más allá que un eje de control o una forma de control y dominio para mal, pues pudo haberse convertido en algo que nos ayudara a romper las diferencias que a lo largo de los siglos habíamos tenido. Pero vimos que no es así, pues al contrario, si bien se utiliza para encuentros como este, también se utiliza para crear grupos donde se comparte pues información que genera odio, información que ha sido compartida sin el permiso de las personas que pudieron llegar a ser afectadas y que de alguna manera pues eso fomenta más dentro de esos pequeños grupos ese odio hacia quienes piensan diferente. En el año 2015, Humberto Eco hace una serie de declaraciones a propósito de las redes sociales que fueron bastante controversiales en su momento. Básicamente lo más importante es que dijo que se les da espacio a una legión de idiotas, refiriendo a que ya cualquiera podía aportar en las redes sociales su opinión sin tener una preparación previa o incluso generando o aportando hacia la intolerancia en lugar de a la construcción. No es mi intención meterme mucho a esta posible controversia, pero sí me interesaba mucho que quedara como un punto a reflexión, porque nuestra realidad se da a partir del COVID mucho en las redes sociales. Entonces, la realidad que vivimos en nuestro día a día fuera de las redes sociales, como en el que vivimos hoy en día en Internet, pues es un eje cultural donde estamos participando constantemente y cómo participemos en él es lo que nos va a determinar el tipo de salud que tengamos, incluso la salud mental, y qué tanto podemos crear espacios sanos de convivencia. Y ahí pues es de donde surgen algunas propuestas. Yo me baso para toda esta serie de reflexiones en una persona a la que aprecio mucho, a la que respeto mucho, que es Liliana López Borbón. Ella plantea generar aprendizajes que no sean replicables de manera sistematizada, hegemónica y normalizada, ya sea a través de los procesos o de los productos culturales que desarrollamos. Por su parte, ella propone la realización de ensayos de gestión como una forma de ingresar a los cruces y fracturas de la vida cotidiana, donde se negocia y se reconstruye el sentido de pertenencia y se dirimen los conflictos y las diferencias que subyacen al orden social. Entonces, bajo ese pensamiento y bajo esta pandemia que estamos viviendo, deberíamos de pensar o darnos la oportunidad de sentarnos para reflexionar cómo es que están realizándose, cómo funcionan nuestras dinámicas sociales para poderlas reestructurar. Todos los días todos actuamos en Internet, todos los días todos convivimos con personas en nuestra vida fuera de las redes, ahora sí. Y muchas veces en más de un acto pensamos únicamente en nosotros, pero no pensamos en cómo nuestra forma de pensar y principalmente cada uno de nuestros actos afecta a terceros. Sí pedimos respeto, pero pocas veces estamos dispuestos a darlo o reflexionamos en realmente cómo poder ofrecer ese respeto. Debemos de pensar que los gestores culturales siempre somos agentes políticos y como agentes políticos que somos, debemos ayudar a construir y rehabilitar las dinámicas para que estas dinámicas sean sanas y no fomenten el odio y la desacreditación a todas las formas culturales que son diferentes a las nuestras. ¿Por qué? Si bien existen grupos culturales que ya fomentan el odio no es la respuesta. Por el contrario, si encontráramos las dinámicas adecuadas para ofrecer una gama o un abanico importante de posibilidades a esas personas que han crecido bajo una cultura de arraigo al odio, de arraigo a la desacreditación, pues posiblemente ellas puedan cambiar de pensamiento, pero si no conocen otra cosa y la respuesta de quienes podemos reflexionar acerca de esto
es responderles también con odio y desacreditación, pues el círculo vicioso va a continuar constantemente y pues vamos a tener que esto va a ser una cuestión sin fin. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, pienso que el primer factor que cada uno de nosotros como gestores culturales, como agentes culturales, como ciudadanos, pues es tener congruencia hacia nosotros mismos. ¿Cómo se lleva la congruencia? Pues evitando principalmente los dobles discursos o la doble moral que a veces nosotros tenemos, porque es muy fácil que critiquemos, pero cuando las situaciones se voltean en nuestra contra, pedimos que se nos entienda cuando nosotros no damos ese entendimiento o no vemos por las situaciones de los otros. También debemos de evitar que exista una desincronización entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre nuestros actos, porque es muy fácil que critiquemos, es muy fácil que pensemos cosas diferentes, pero en el acto, cuando tenemos un pequeño privilegio o estamos gozando de ese pequeño privilegio, caemos en el mismo juego y actuamos de una manera poco congruente. Otro de los ejes o de los puntos que también pienso que puede ayudarnos es el evitar las omisiones o la omisión de actos por comodidad. Un ejemplo fácil de esto, pues es que sabemos que no debemos estacionarnos tal vez, por ejemplo, en una acera que tiene una línea roja o una amarilla marcada, pero pues vemos que la calle no está congestionada y la hacemos porque teníamos prisa. Entonces conocemos la ley, pero decidimos con nuestros actos omitir ese conocimiento y dejamos de ser congruentes. Entonces pienso que no hay peor acto que la omisión, porque la omisión implica que tenemos el conocimiento de algo y aún así decidimos no hacerlo. Y pues bueno, toda esta comodidad o todas estas formas de doble moral, de desincronización entre el pensamiento, el discurso y el acto, es lo que nos ha llevado de alguna manera a la corrupción. Y la corrupción únicamente se puede romper cuando no la toleramos, cuando la señalamos, pero además la denunciamos, porque muchas veces señalamos, pero no terminamos nuestro acto congruente haciendo una denuncia ante las autoridades correspondientes. Y como agentes culturales, como ciudadanos, es una obligación que todos tenemos. Bajo esta configuración, pues bueno, pueden existir un montón de futuros que son posibles y debemos escoger esas configuraciones basadas en lo que sea mejor para nuestro grupo cultural. Aquí si bien se podría prestar para una gran ambigüedad que sería, bueno, pues si voy a hacer lo que mejor me convenga a mí, voy a fregarme o voy a atacar a otro grupo. Pues no, se trata precisamente de romper con esa herencia de odio y de difamación, con esa estructura que traemos tan arraigada. Lo digo a nivel mundial, yo puedo hablar del caso de México porque pues, es el que he estudiado, y hagamos que el hecho de que a nosotros nos vaya bien no tenga que decir que tengo que dañar al que está al lado de mí o al que está a punto de crecer un poco más que yo. Al contrario, pues debería de apoyarlo para que crezca y tal vez si él crece pueda jalarme para también yo crecer más. Es una postura precisamente cómoda, rodearte de personas que son más débiles que tú o que tienen menor conocimiento que tú en algún tema, porque pues así tampoco nunca vamos a crecer. Y pues bueno, el hecho de hacerlo así implica un gran compromiso hacia el respeto y al diálogo. No podemos andar pregonando este tipo de cosas o pregonar la cultura o pregonar que somos gestores culturales cuando no respetamos ni siquiera pues a las personas con las que compartimos profesión. Yo pienso que la cultura de alguna forma es un micro y un macrocosmos. Nosotros determinamos hoy en día la cultura que queremos vivir, porque en el futuro la vamos a heredar y las siguientes generaciones las va a determinar en lo que ellos pueden construir su propia estructura mental. Entonces, pues ahí está la invitación a que rompamos con esa cultura de odio. De mi parte es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro. Es un tema verdaderamente álgido, frágil y que a nosotros como colombianos nos toca bastante, eso de la cultura del odio. También compartimos un poco la idea suya, maestro, de que pues, no es conveniente la cultura del odio, sino el respeto. Nuestra historia también ha sido marcada por una cultura del odio
casi tan similar. Recuerdo, y me disculpa si me enredo en política, el texto de Edmundo O'Gorman, La invención de América, un hermoso texto que desafortunadamente pocos conocen y es poco divulgado. Esa de cómo nos meten el discurso de que descubrieron América, ¿cierto? Y entonces nosotros asumimos eso. O las posturas políticas de Andrés Manuel López Obrador, Claro. felicitándole al rey de España, excusas, disculpas por todos los atropellos que se cometieron en la conquista. O la misma actitud del mismo presidente López Obrador con los mochis, ¿cierto? Sí, Con hoy esa en gran día. migración que hubo de indígenas hacia Quintana Roo, por ejemplo, grandes masas de indígenas como mano de obra. Entonces eso nos toca también mucho, maestro, en varios sentidos, pero llamemos, y un poco en alternancia con lo que usted propone, maestro, pues en Colombia se crea, llamémoslo, como una comisión de paz, una comisión de memoria histórica en función de eso, ¿cierto? De echar memoria, pero también, llamémoslo, perdonar en torno a todo lo que se ha hecho. Ese contribuir a la reparación integral, por ejemplo, cómo se repara integralmente a alguien. Ese derecho a la verdad a través de la recuperación, la conservación de esa memoria, ¿cierto? Se vuelve para nosotros importante. Ese centro de memoria histórica, indudablemente alimentado, como usted muy bien también lo plantea, nos ha alimentado mucho desde la gestión cultural. Esa memoria de las víctimas, esa verdad histórica que tenemos que rescatar, que tenemos que hacerla viva también en nosotros. Y sobre todo ese rescate por los derechos humanos. No sé si algún otro maestro quiere alguna intervención, alguna pregunta. Gloria Londoño nos dice, en términos de lectura territorial en el marco de la dimensión cultural simbólica, entendemos que el territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo y sobre todo como símbolo de pertenencia socioterritorial. Lo que plantea el maestro es muy interesante, en tanto se asume la cultura como un proceso de aprendizaje prolongado que se da en nuestra territorialización e interacción con nuestro entorno y los otros. En esos procesos de socialización, es en esas estructuras sociales donde las relaciones de poder y de disputa emergen y se colectivizan en cierto modo con las prácticas cotidianas e incluso nuestros sistemas de valores y creencias. Definitivamente la cultura se comparte y es al final el resumen de nuestros marcos interpretativos y de nuestros locus de enunciación. Muchas gracias. Lo mismo la maestra Raquel, a quien de nuevo le envío un fuerte saludo. Gil, comillas, Gil, hay muchos análisis muy interesantes de estudiosas y estudiosos sobre la categoría política denominada indígena, que está basada sobre todo en la construcción del Estado-Nación. Una de ellas es Yanaya Aguilar Gil, del territorio Chicle, porque parecería que hay una idea de odio por parte de las poblaciones indígenas cuando es toda una estructura de opresión y que se materializa de muchas formas. Y la paz no es la excepción en las críticas a sus análisis, sobre todo en términos de lo chicano a lo indígena. ¿No será más bien un núcleo importante de la manipulación de propaganda y el de las jerarquías que están implícitas en la construcción de cultura? Maestro, pues su opinión respecto a la pregunta y al comentario. Bien, a fin de cuentas, esta lectura invita a eso, ¿no? Posiblemente puede estudiar más el tema a fondo desde visiones sobre el territorio, por ejemplo, Mije, y sí, a fin de cuentas, ellos han tenido una opresión constante y no solo hablo de los grupos indígenas, hablo de todos los ciudadanos, todos en algún momento, de acuerdo a nuestros privilegios, hemos sufrido en algún momento algún tipo de opresión o la hemos ejercido, aunque nos gustaría que no fuera todos, la hemos ejercido. Entonces, en ese sentido, pienso que la construcción de la cultura sí se da en base a nuestras decisiones y por eso es la importancia de analizar siempre nuestro privilegio. El colgarnos tal vez de etiquetas o de discursos me parece que es algo que pudiera llegar en algún momento a hacernos daño
Algo que para mí es una visión muy personal, pudiera ser realmente pues que aportara realmente, es el análisis de uno mismo, de entender todas estas complejas estructuras o construcciones culturales que nos rodean y que nosotros ayudamos a construir para que nuestros actos precisamente nos lleven a no caer en estos juegos. Yo podría, creo que el tema da para mucho, y sería muy interesante que en alguna otra ocasión pudiéramos hacerlo tal vez como a especie de mesa para poderlo ir discutiendo y contestándonos de una manera más adecuada y construir un conocimiento más adecuado. Muy bien, sí, maestro, ese cuidado de sí, en el cual termina la reflexión Foucaultiana en torno a la subjetivación. Muchas gracias, maestro. Muy amable por su participación, muy enriquecedora, y sobre todo agradecerte mucho por hacer parte de este espacio y construir este espacio con nosotros. Muy amable, maestro. A todos, estamos tristemente en la recta final ya de este seminario permanente. Ayer nuestro decano Juan Carlos Chica decía que permanente significa que siempre va a estar, sí, es un compromiso también de seguir a hacer una segunda versión y de una vez estamos invitados a eso. Vamos a hacer un pequeño receso para finalizar dos intervenciones más y con ello cerramos este seminario tan interesante y tan enriquecedor. Denos un minutico y ya iniciamos de nuevo con la siguiente ponencia. Un abrazo, gracias.